Psicocolmena, el podcast. Comunicar o callar. Iniciamos esta semana del mes de diciembre, un mes de luz, un mes de bendición, un mes de encuentro, un mes de mucha vida. Un mes para encontrarnos y para fortalecer siempre todo nuestro mundo de relaciones y todo lo que supone esta vida llena de luz que cada uno va aportando. Iniciamos el cuarto podcast de Psicocolmena con un tema que de verdad no va a tener pérdida. El tema de psicología y discapacidad. Y eso lo estamos haciendo porque en esta semana es una semana donde conmemoramos el Día de las Personas con la Discapacidad. Y por eso, bueno, tenemos unos invitados de lujo. Y así entonces con Celibet, que tenemos siempre el disfrute de poder conducir estos temas con personas de lujo, cuéntanos quiénes están con nosotros. Por supuesto, bueno, un mes hermoso para también contactar con nosotros mismos y nuestros seres queridos. Hoy están con nosotros acompañándonos Girsa Granados, bienvenida. Gracias. Profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, por supuesto psicóloga que trabaja en el área de discapacidad. Y una comunicadora social hermosísima que nos acompaña, María José Lara, que va a estar compartiendo su experiencia con nosotros. Así que bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este episodio que va a ser un muy bonito conversatorio. Y este día se ha tratado de trabajar en función a él con el objetivo de sensibilizar sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad y cómo nosotros también desde diferentes acciones podemos respetar y eliminar o disminuir los prejuicios y el estigma. Una de las cosas buenas, novedosas de este episodio es que, bueno, además de tener la profesional que nos va dando las pistas de cómo poder trabajar desde esta realidad, contamos con María José, ¿sí? Una persona que, bueno, que está experimentando todo este proceso. Así que ya ahí vamos adentrándonos en lo que va a suponer un tema que nos abre el sentido, que nos abre incluso el sentimiento y que nos lleva a ser de verdad personas. Bueno, un poco cuando hablamos sobre el tema de discapacidad, Girsa, ¿a qué nos referimos? Fíjate, una discapacidad es en todo momento en que se dé una alteración, ya sea una alteración física, a nivel cognitivo, existe la discapacidad intelectual o a nivel sensorial, que dificulta el que la persona pueda ejecutar las tareas del día a día como el resto de las personas lo hacen. Voy a acotar que lo dificulta, pero que no lo impide, que me parece importante resaltar. Qué importante eso, y vamos entre todos tomando nota, no lo impide. María José, ¿cuál es tu experiencia en este tema? Sí, ahí cuando la profe Girsa hablaba de la discapacidad en términos de una condición y no una limitante, me resulta súper atractivo ese tópico porque las personas tienden o sienten la tentación de pensar que una discapacidad es simplemente la ausencia de algo, la ausencia que permite o no es que no permite, sino que impide que la persona pueda realizar sus actividades diarias. En mi caso, yo en el año 2021 tuve un osteosarcoma convencional de alto grado en el tercio distal de mi pierna derecha. Y posteriormente, al ser una enfermedad maligna, fui desarticulada de mi pierna derecha. Eso es lo que hoy me convierte en una persona con discapacidad adquirida. Es decir, después de mis 19 años de vida con dos piernas, pasé a tener solo una. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Desde lo que supuso el diagnóstico y, bueno, lo que supuso hasta tomar la decisión y aceptar esa decisión tan dura, tan difícil, ¿no? En mi caso fue bastante difícil porque no solo era la decisión de que uno de mis miembros se fuera, sino la patología que tenía en ese momento. No era solo perder una pierna, era enfrentar también un tratamiento de quimioterapia. Entonces, el duelo en cuanto a sentimientos fue doble. Fue doble porque estaba lidiando con dos situaciones muy difíciles en la vida. Yo siempre digo que aquel 4 de mayo del 2021 volví a nacer. Y volví a nacer porque ese día nació una María José y empezó en la vida una María José diferente. No porque le faltara una pierna, sino por la capacidad de adaptarme otra vez a la vida. Porque aprendes a caminar de nuevo, aprendes a ir a lugares sola de nuevo, aprendes a convivir con la sociedad de nuevo. Y no solamente es un tema de aprender, sino también de poder adaptar y cómo poder dar la vuelta, porque por lo que te conozco, tú antes eras bailarina. Sí, durante más de 10 años fui bailarina de danza nacionalista y contemporánea.
Me encantaba sostenerme sobre mis dos piernas y bueno, imitar el oleaje del mar con esa falda que pesaba más de 5 kilos. Entonces fue una transición de ser una persona súper activa a ser una persona activa, pero con ciertas condiciones en la vida diaria. ¿Qué supuso para ti cambiar un poco de todo lo que supone esa perspectiva, ese mundo de eso, al final de cómo poder desarrollar esa María José con todas sus capacidades? Hay que ser muy paciente. Tuve que ser muy paciente porque, como les decía, al ser una persona súper activa y luego tener que comenzar la vida de nuevo, eso implicó una serie de retos a nivel de adaptación, como lo veníamos comentando. Es aprender a hacer las cosas de la vida normal. Aquí en este caso entra el tópico de que la normalidad es relativa. Para algunas personas lo que es normal no es para otras y eso hay que entenderlo. Entonces aprender a hacer esas cosas normal y aprender a recibir ayuda, que es una cosa muy importante para las personas con discapacidad, porque cuando eres muy activo y de repente te toca enfrentar este tipo de procesos, tienes que aprender a recibir ayuda. ¿Cómo se vive un poco desde la familia? Porque María José pues nos comenta todo lo que vivió ella a nivel individual, pero hay un impacto en la familia. ¿Cómo se vive este duelo en la familia, Girsa? Mira, primero, bueno, felicitar a María José porque cuando escuché la palabra duelo y volver a nacer me pareció sumamente acertado, porque ciertamente es volver a funcionar, pero desde un lugar distinto. Y este volver a funcionar ocurre también para el grupo familiar, es entender que ahora esta persona que antes podía colaborar de esta manera, ahora puede hacerlo, pero de una forma distinta. Pero me pareció muy lindo cuando ella dijo que hacía falta la paciencia, porque yo creo que con el grupo familiar y con la persona que un poco atraviesa esta circunstancia, es muy bueno darle lugar a ese tránsito, ese proceso en el que yo me reaprendo ahora en esta nueva condición, y creo que eso a nivel familiar requiere un reconocimiento. Bueno, esto es un duelo, tal cual como ella lo llamó, y para atravesar un duelo primero un poco penamos lo que perdemos, lo lloramos, y luego poco a poco vamos aceptando y se van integrando otras nuevas áreas. Es decir, pasamos por diferentes etapas. Diferentes. ¿Podemos identificar esas etapas? Bueno, sabemos que en un principio puede haber mucha rabia, mucha frustración, a veces hay un malestar, porque esto me pasó a mí, más o menos porque esto puede ocurrirme de esta forma y en este momento de mi vida. Luego puede haber un poco, sí, ese momento en que poco a poco se va integrando lo que es el cambio, se va dando una aceptación que además sabemos no es lineal. La persona puede avanzar un poquito, puede pasar otra cosa y te devuelves al momento de rabia. Y lo favorable aquí es que tanto el grupo familiar como la persona que lo atraviese lo pueda reconocer como tal. Es válido que sientas rabia, es válido que estés muy triste. Y bueno, poco a poco lo vamos integrando hasta que es una realidad que se logra atravesar. Y ahí siento que también es aceptar las limitantes, porque obviamente en mi caso, cuando me levanté, yo decía, yo no me puedo sentar, porque ya hay una cirugía. Entonces, es también entender que sí lo puedo hacer, pero que todo tiene que ir al momento y al tiempo en el que es necesario. Y también cuando hablabas de acompañamiento, me vino a la mente, de acompañamiento y de duelo, una frase de una organización con la que he trabajado en algunos tiempos, y es que la persona que transita el proceso, que vive la discapacidad, es superviviente, pero la familia también. La familia también, porque aun cuando no es directo, lo vive de manera indirecta. Miri, ¿cómo fue la experiencia con tu familia y con la familia que tú has ido conociendo? Porque bueno, al final se van asociando, se van uniendo, van trabajando juntos, ¿no? Sí, bueno, para mi familia fue un proceso difícil. Evidentemente, en mi caso, que fui la persona que lo padeció, yo viví la negación durante el proceso y fue una negación no manifestada. Desde el primer momento que a mí me dan el primer diagnóstico, que me dicen, mira, hay una posible amputación. ¿Por qué? Porque es un cáncer. Ya yo sabía que esa posibilidad existía. En cambio, para mis padres siempre hubo la esperanza de que la pierna se pudiese salvar. Entonces, por ejemplo, para mi papá, él vivió mucha negación. Mi mamá, sí, como era quien me acompañaba a las quimioterapias, mi papá también, pero claro, mi mamá era quien se quedaba conmigo, quien cumplía algunas necesidades que mi papá no podía cumplir por todo el tema hospitalario. Ella entendió mi decisión, pero a mi papá sí le costó más. Mis hermanos fueron también un apoyo fundamental y también respetaron mi decisión. Claro, ellos vivieron un duelo totalmente diferente. En el caso de mi hermano, él estaba fuera del país, entonces él lo estaba viviendo, pero no de manera directa. Mis hermanas, en su caso,
sí también vivieron el duelo, pero llegaron a la conclusión al final de que mi decisión estaba por encima de todo porque era yo quien estaba padeciendo la enfermedad. La rutina a nivel familiar cambia totalmente. Hay mucha sobreprotección. Eso debemos admitirlo. Siempre hay esa creación de un círculo en el que no quiero que nada malo en cuanto a comentarios, en cuanto a acciones de otras personas, le suceda a mi familiar discapacitado. Porque además hay un elemento que puede ser muy común, es que es el pobrecito o la pobrecita. Es que ahora quizás su vida ya no va a poder ser igual, sabemos que hay una dificultad distinta, pero recuerdo también un caso de una persona cercana que decía es que no sé ahora cómo se va a poder adaptar. Va a ser muy difícil y se va a ver afectado todo su mundo relacional y un poco allí, cómo trabajar y dar algunas herramientas tanto a las familias como a la persona que está atravesando por la discapacidad también, porque sucede cuando en nuestra vida cotidiana nace un bebé, se reacomoda la familia. Y también reacomodan todo el espacio para la llegada de las personas. Y por supuesto, para la discapacidad no estamos preparados y pensamos, no nos va a tocar a nosotros. Revisando las cifras un poco, a nivel mundial, 1 de cada 6 personas en el mundo tiene un diagnóstico de discapacidad. Y en América Latina y el Caribe, el 12% de la población tiene alguna discapacidad. ¿Cómo podemos entonces ofrecer algunas herramientas para la persona desde tu vivencia, María José, y desde el punto de vista psicológico para las personas y la familia? Bueno, yo creo que lo primero es aceptar que va a ser necesaria una adaptación, ¿sí? Ahora, esto que tú decías, el que tu familia respetara, el que pudiera escuchar un poco cuál es el deseo, cuál es el nuevo camino, yo creo que en el caso de una discapacidad cuando no es congénita, hay un rehacerse otra vez y confiar en los recursos de esta persona para abrirse camino, incluso cuando es desde nacimiento. Hay un deseo de bienestar que es inherente a cada uno de nosotros y que hace que se busquen las vías. Entonces es acompañar en esa vía. Te comento algo en mi caso, que trabajo con discapacidad intelectual. Por ejemplo, cuando un padre recibe la noticia de que su hijo nace con un síndrome de Down, y hay un duelo enorme, y hay un malestar enorme, pero poco a poco se van dando cuenta que al integrar a este niño en una institución educativa con una población con las mismas características y que le permite desarrollar sus habilidades, el niño se lo goza y lo disfruta y es una dinámica distinta. Entonces un poco también confiar en ese proceso del individuo que lo atraviesa y en ese deseo de bienestar y esa búsqueda. Sí, confiar en el proceso y aceptar que el miedo a lo desconocido existe. Cuando Celia hablaba de la persona que decía, no sé cómo él va a hacer tal cosa, ahí viene a mi mente algo que el padre Dani me comentó uno de los primeros días cuando vine a recibir ayuda psicológica, y era que está bien sentir miedo, está bien sentir miedo a aquello que no conozco, porque la discapacidad en mi caso era algo desconocido. Yo durante muchos años pensé que el cáncer solo daba en los órganos y no en el hueso. Entonces aceptar todo un proceso es entender que siempre van a haber cosas que vas a hacer por primera vez, de nuevo, y que bueno, que la familia también se adapte a eso, que se adapte a sentir miedo, pero a dejar que el individuo, y ahí hay una de las herramientas que yo en este caso le ofrezco al público, es el individualismo. Es verdad, ayudarlo a transitar el camino, pero dejar que sea la persona discapacitada quien tome la decisión de dónde y cómo se va a integrar. Mira, ¿y qué te ha tocado elaborar? Ya has dicho algunas cosas, pero en todo este proceso vas pasando por diferentes etapas. ¿Qué cosas te ha tocado eso elaborar, que te ha llevado incluso a poder procesar, reajustar cosas? Al final te dicen, miren, antes yo pensaba de esta forma y abordaba de esta forma, ahora siento que, bueno, que no. Fui probando y ahora estoy llegando a este punto. Sí, hay muchas cosas que son ensayo y error. En la discapacidad hay muchas cosas que son ensayo y error. Obviamente el tema de adaptarse a la infraestructura, porque sabemos que no estamos en un país que a nivel de infraestructura se adapta a las personas discapacitadas, es entonces saber que, bueno, que hay ciertos lugares a los que puedo ir y a otros que no, o a otros a los que puedo ir, pero con asistencia obligatoria de alguien. Está eso, también está la vestimenta. En mi caso, ayer les comentaba a ellos en el previo que yo cambié mi vestimenta durante mucho tiempo. Como era bailarina me gustaban los vestidos largos, las faldas largas, pero en el proceso, bueno, uno que otro día utilicé un vestido corto,
día no, diría que meses, cuando empecé esa transición a volver a venir a la universidad, empecé a usar vestidos cortos y llegó un momento en el que me cuestioné si en verdad estaba bien usar vestidos cortos o si era mejor usar vestidos largos, no por un tema de incomodidad propia con mi cuerpo y con lo que estaba viendo en el espejo, sino por incomodidad del resto. Obviamente, esto causó después ciertos cuestionamientos adicionales de, ¿en verdad lo estás haciendo por los demás o por ti? Y entendí que no lo estaba haciendo por los demás, sino que lo estaba haciendo por mí, para evitarle a la persona una incomodidad que después fuera a repercutir en una incomodidad en mí. Obviamente las rutinas cambian completamente. Yo les comentaba a ellos que si antes tardaba media hora en arreglarme, ahora tardo 1 hora y media porque, bueno, tengo que agarrar las muletas para ciertas acciones. Claro, siempre está la tentación de no agarrar las muletas y llegar saltando al lugar. Pero sí, todo cambia completamente. Sí hay ciertas cosas que puedes seguir haciendo dentro de la normalidad que llamamos que tuve antes de la discapacidad, pero en un contexto de la vida cotidiana todo cambia. Todo cambia. Y en ocasiones hasta para bien. Y me parece muy interesante que tú te permitieras cuestionarlo, ¿no? Bueno, esto lo hago por las personas o por mí, me parece un recurso muy valioso, porque es también como persona que atraviesa la situación, permitirse sentir lo que a veces no te dejan sentir. Vamos para adelante, dale, tú puedes, todo va a estar bien, pero en el proceso, como decíamos, bueno, es atravesar un duelo y a veces no se está tan bien y en el proceso de adaptación uno dice, esto está raro, me siento cómodo, no me siento cómodo. Y es chévere que se le pueda dar lugar a eso, que la persona no tiene que estar bien todo el tiempo. Sí, ese es un tema que a mí me resulta full relevante y es que yo he comprendido que a veces no somos fuertes por decisión, sino por situación. Y muchas de las personas no entienden eso y bueno, tendemos a referirnos al resto con lenguaje beligerante, lenguaje de guerra. Ese, tú eres fuerte, tú eres guerrero, tú puedes seguir. Y muchas veces las personas con discapacidad nos cuestionamos un montón de situaciones en la vida diaria. Y está bien hacerlo. Mira, una de las cosas que a uno le produce cuando está con personas con discapacidad, lo primero que tiende uno es más bien un proceso como muy empático, como poder ayudar, ¿no? Pero uno tiende a meter mucho la pata. ¿Sí? Sí, entonces eso, a veces uno dice cosas y dice, ay, ¿para qué lo dije, no? Y entonces, bueno, o que el tema de mirada, entonces, ¿qué hago? ¿Miro o no miro, no? Bueno, ¿qué cosas decir y qué no decir en este tipo de situaciones? Bueno, la mirada del ser humano siempre va a ir a lo diferente. Entonces, yo siento que el tema de las miradas, bueno, para la persona con discapacidad en algún punto llega a ser incómodo, pero conforme va pasando el tiempo, deja de molestarte, deja de incomodarte. Pero sí hay situaciones que se pueden prevenir, como por ejemplo las palabras, los eufemismos. ¿Qué tipo de gestos? ¿Qué tipo de expresiones? Por ejemplo, así te cuesta muchísimo. Hay personas que me ven de arriba abajo. Y de hecho me pongo a pensar y que, bueno, no la busque que no la va a encontrar, ¿sabes? A veces está permitido sentir esas cosas y referirte a ti mismo con ciertos chistes que te hagan sentir un poco mejor. Entonces yo diría que la mirada de arriba abajo, los comentarios como, por ejemplo, me pasó hace poco de una persona que me dijo, de aquí para arriba tú eres una persona normal. O sea, si no te ven de aquí para abajo, pasas como colado. Entonces, ciertos comentarios, por ejemplo, el tema de incapacitar a la persona, de hacerle creer o sentir a la persona que no es capaz de realizar ciertas acciones. Y no solo lo haces con palabras, también lo haces con ciertos gestos. Por ejemplo, el abrir la puerta porque yo sé que esa persona no lo puede hacer o lo asumo, porque muchas veces lo asumes. No es que lo sepas, sino que lo asumes. Y bueno, la profe te puede decir cualquier otro tipo de comentarios que se ven en el ámbito experiencial. En alguna oportunidad te escuché cuando te fastidiaba que te dijeran, cuidado, cuidado. Sí, bueno, es un tema de individualismo, de lo que comentábamos hace rato. Sí, es el tema de que, bueno, muchas veces tú estás concentrado, y se lo he dicho a mi familia porque también eso pasa. Primero pasa en la familia y después pasa en el entorno. Pero los primeros en reaccionar así es la familia. Entonces, siempre tengo a mi mamá y a mis hermanos y a mi papá diciéndome, cuidado, hay un escalón, pendiente, hay agua. Y así, obviamente, mucha gente de afuera. Y no es que le molesta a la persona, sino que lo desconcentra. Y en mi caso, que es una discapacidad motora, tengo que estar concentrada y no caerme. Entonces, que esté una persona atrás diciéndome, cuidado, 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 en ciertas oportunidades, no me incomoda, pero sí me sobra. Sí me sobra. Hay algo importante que quería agregar también un poco de la experiencia de María José, que lo hablabas, la capacidad de en ese elemento individual saber
que depende de la discapacidad, por supuesto, pero en tu caso son capaces de trabajar, de integrarse al área laboral, de crear, y bueno, en tu caso que eres comunicadora social, no es que, no, como entonces le falta la pierna, no lo va a poder lograr, y que a veces hay todavía mucho tabú en todo este tema laboral y la reinserción de personas con discapacidad. Mira, si la persona está comenzando un proceso, ya sea por la familia que le toca experimentar la discapacidad congénita de un ser querido, o bueno, la persona que está con esa discapacidad adquirida, ¿a dónde acudir? ¿Sí? ¿Qué grupos, qué organizaciones pueden ayudar desde diferentes tópicos, ¿no? En el caso de la profe, a nivel de ayuda psicológica, ¿cuál sería la organización? Porque en mi caso conozco una sola organización, claro, hay distintas fundaciones que te ayudan en el proceso, pero como tal, en el caso de la reinserción a la vida, conozco solo una que de hecho es para supervivientes de cáncer, en específico para supervivientes de cáncer de mama, pero también atienden a supervivientes de otro tipo de cáncer, que es prosupervivientes. Ellos se encargan de la parte emocional y psicológica de los pacientes y de esa reinserción a la vida que, como decía Celi, puede dificultarse. Puede dificultarse porque tendemos a identificar a la persona por su discapacidad y no por sus capacidades académicas. Hace poco me sucedió que fui a varios lugares a aplicar para trabajo y sorpresivamente todos me daban la misma respuesta, que a nivel de infraestructura no podían tenerme en la oficina, aun cuando no era un trabajo de obrero, sino de oficina y de comunicaciones. Entonces, esta ONG se encarga de eso, de la reinserción. No es que te van a ubicar un trabajo, pero sí te van a dar las herramientas para que tú, desde tu experiencia, puedas buscar trabajo y puedas incluirte en ciertos grupos de personas que estén pasando por procesos similares. Lamentablemente ya el tiempo nos está diciendo que tenemos que ir finalizando. ¿Qué mensaje de esperanza le dan a la familia y a la persona que está trabajando por eso? Así, de manera corta, que puede ayudar a podernos levantar y en este tiempo de Navidad, que podamos eso, seguir caminando desde la luz, desde la bendición. Bueno, yo me voy a permitir compartir algo que en verdad es la letra de una canción que a mí me acompaña mucho en situaciones de dificultad. Y la letra dice que duela pero no quiebre, que queme pero no incendie, que calme pero que no extinga, que la pena aporte y que la vida siga. Amén. Amén. Bueno, en mi caso yo estoy muy vinculada a la religión, entonces yo siempre he dicho que hay que comprender que los milagros suceden de distintas formas y que el milagro más grande es la vida, con o sin una pierna. Y que hay que estar de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Y que podemos ser como el junco, doblarnos, pero siempre hay que seguir de pie. Qué bonito, qué bonito. Y este es un mes, debe ser siempre, pero especialmente para nuestra población venezolana y el mundo, de reencuentro. Considero que el tema de la discapacidad también parte por educar a los niños en las escuelas y que sea un eje transversal, porque además es parte de la diversidad y creo que nos toca mucho seguir trabajando para ser más empáticos, para comprender, para además poder trabajar con todas las personas y saber que es parte de la diversidad. Y para integrarlo. Sí, porque para al final integrar. el cambio viene del promedio. Yo muchas veces le digo a los estudiantes, el mundo funciona como funciona porque hay una norma y tenemos un funcionamiento promedio. Pero el poder integrar a una persona que es distinto depende de estos, que funcionan como el promedio, Sí. no necesariamente de la persona. Sí, y no promover la inclusión forzada. Yo siento que también ese es uno de los consejos a la sociedad. No, por ejemplo, contratar a alguien simplemente por una discapacidad para tener una responsabilidad social, sino verdaderamente integrarlos a nivel de infraestructura, a nivel de empleabilidad, a nivel social. Bueno, de verdad que se nos acabó el tiempo. Gracias por este gran conversatorio, María José. Gracias por permitirnos conocer tu historia y tu experiencia y, por supuesto, Girsa, por compartir tu conocimiento. Les invitamos entonces a estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en X como en Instagram, como psicología_UCAC. También estar pendiente de la disposición de nuestra psicolínea UCAC, nuestra línea telefónica que funciona todos los jueves desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Importante seguir construyendo, educándonos juntos y para eso les invitamos a suscribirse y a compartir cada uno de estos episodios. Y no olviden de dar like. 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 Muy bien. Gracias a todos.